Un cordial saludo para todos. Agradezco al Taller de Escritura Creativa Ítaca, al Hotel Zarzal siempre por el apoyo. Hoy presentaremos una entrevista del doctor Álvaro Perea, un pionero en traer la Universidad del Valle aquí a nuestro municipio de Zarzal. Antes de eso quiero mostrarles una figura bastante simbólica, que la pintura original es de Rubens, el pintor del Renacimiento, ¿no? La cual muestra a Cronos, o Saturno más bien, devorando a su hijo. Simbólicamente es el tiempo que nos devora, el tiempo que nos termina. Dice Hesíodo en la Teogonía que el oráculo le había predicho a Cronos que uno de sus hijos le terminaría con su poder o con su reinado. Cronos entonces, cada vez que nacían, los empieza a devorar. El maestro César Esquilo Zuluaga, artista plástico del municipio de Sevilla, en una colección de mitología que luego se las iré mostrando, realiza esta bella figura inspirada obviamente en Rubens. Hoy entonces mostraremos la entrevista del doctor Álvaro Perea, un personaje insigne para nosotros. Fue el primer decano, la Universidad del Valle Seccional Zarzal, el auditorio de hecho tiene su nombre, y dijéramos que pionero en construir un puente finalmente donde los zarzaleños y toda la región lo atraviesa. Veamos la entrevista, muchas gracias. Nos encontramos con el doctor Álvaro Perea, un ilustre zarzaleño que ha sido parte fundamental de nuestra Universidad Seccional Zarzal y bueno, para todo nuestro municipio. Álvaro, un placer saludarte, qué bueno que estés aquí en nuestro canal. Muchas gracias, Walter, por invitarme a compartir contigo. Bueno, para empezar, Álvaro, me gustaría que tú nos comentaras un poco de tu vida, qué relación tienes con este municipio de Zarzal y qué ha significado para ti este territorio. Yo soy zarzaleño, hice mis estudios aquí de primaria y secundaria, en la Escuela Caldas y luego en el Colegio Simón Bolívar, de donde soy egresado de la tercera promoción del año 67. De ahí que pasé toda mi niñez y muchos años de mi juventud formándome en Zarzal. Posteriormente ingresé a la Universidad del Valle, donde hice una licenciatura en matemática física y simultáneamente fui nombrado profesor de un colegio de secundaria donde hacía las cátedras de matemáticas y física durante más o menos unos 8 o 9 años, a partir del cual fui nombrado profesor primero en la Universidad Santiago de Cali en física y posteriormente en la Universidad del Valle, donde laboré durante 40 años en el departamento de física de la Facultad de Ciencias. Claro, Álvaro, sabemos de tu influencia en la seccional Zarzal. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento tú te vuelves también el decano o el director de nuestra primera seccional aquí en Zarzal? Hablemos de fechas. ¿Cómo ocurre un poco ese proceso, Álvaro? A ver, la Universidad del Valle desde los años 60 había tenido la idea de montar algunas sedes en algunos municipios del Valle del Cauca. Para los años 85, bajo la rectoría del doctor Harold Rizzo y la vicerrectoría del doctor Álvaro Campo Cabal, se volvió a revivir esa idea. Ahora proyectada no solamente a 2 o 3 ciudades, sino extenderlo a lo largo y ancho del Valle del Cauca. Para el efecto, la universidad le propuso a algunos municipios tener esas sedes. Zarzal no contaba. Yo era jefe del departamento de física allí en la Facultad de Ciencias y en virtud de tal me hicieron llegar un documento donde estaba la propuesta. No figuraba Zarzal y yo propuse
O sea, pero tú ya eras docente en Cali. Sí, yo era profesor de la Facultad de Ciencias. Estaba en la jefatura del Departamento de Física. Yo leí el documento y me permití opinar que me parecía una idea excelente, porque si en mis años de estudiante del colegio hubiésemos tenido una oportunidad de desde acá estudiar en una universidad del talante, del prestigio y de la proyección de la Universidad del Valle, nos hubiera ahorrado una cantidad de problemas. Yo propuse que Zarzal fuera tenida en cuenta. Para el efecto, el doctor Harold Rizzo vino a Zarzal, siendo alcalde Ramón Ignacio Atortúa, a quien yo le comenté la idea en Cali. Le dije, hay esta posibilidad, si el municipio apoyara esa idea, bien podríamos montarla. Y efectivamente así se hizo. El doctor Rizzo pues me ofreció que yo fuera el decano de esta sede, es decir, que impulsara su creación y la hiciera una realidad. Aquí en Zarzal se generó un movimiento importante y creamos una fundación que llamó Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal, donde hubo personas del municipio, de la comunidad. Yo recuerdo ahora aquí a don Marino González Caicedo, que ofició de tesorero, a doña Gertrudis Pérez de Perea, a Micaela Varela, a Carmen Cecilia Vázquez, a Amanda Umaña, a don Efraín Umaña, a Luis Antonio Perea, y así un grupo bastante numeroso de zarzaleños que se vincularon a esa idea. Y por supuesto, bajo los dictámenes académicos de la Universidad del Valle, iniciamos en octubre de 1986, siendo yo el primer impulsor y primer decano de esa sede. Así lo hicimos, logramos tener lo que llamábamos un ciclo de ingenierías y ciencias, donde los estudiantes no entraban a un programa específico, sino a eso, a un ciclo, para que durante 2 años estuvieran acá y los trasladáramos a Cali, ahí sí a una carrera específica. Claro. Fue una idea que funcionó muy bien. Lo tuvimos en Ciencias, Ingenierías, Administración de Empresas. Posteriormente, estando yo aquí, propusimos crear programas que se hicieran de principio y fin aquí. Y así tuvimos un programa de literatura dirigido por... Qué bien, que a propósito nunca más se volvió a abrir aquí. No se volvió a hacer, por doña Amparo Urdinola, una licenciatura en Ciencias Sociales, que dirigió el profesor José Escorcia, un reconocido historiador colombiano. Después trajimos Administración y Contaduría, que funcionara en horario nocturno. Y bueno, se fue generando toda esta dinámica hasta el día de hoy, que la sede Zarzal tiene ya programas presenciales y un buen número de estudiantes. Tengo entendido que aquí hay en este momento del orden de unos 1.200 estudiantes que ya pueden iniciar y terminar su carrera en la sede de nuestra universidad. Qué bien. Álvaro Perea, pues que ayudó dijéramos, a forjar o construir un puente donde muchos, ¿no? Nos atrevemos pues a cruzar. Álvaro, tú que eres de aquí de Zarzal y que has vivido tantos años y has aportado también como académico al crecimiento del municipio, ¿cómo has visto a lo largo de los años el desarrollo de Zarzal en términos culturales, en términos sociales? No, tú cómo ves fuera pues obviamente de la universidad, ¿cómo has visto ese desarrollo en Zarzal? ¿Nosotros realmente avanzamos? ¿Vamos hacia alguna parte, Álvaro? ¿Cómo piensas eso en términos del progreso, ¿no? Pues por supuesto, yo nací cuando Zarzal era un villorrio. Simplemente estaba desde la estación del ferrocarril a la planta, lo que llamamos la planta, que queda aquí en la parte del Resucitado, y estaba aquí del barrio del Parque Bolívar, del barrio Bolívar,
hasta la bomba Caicedo. Ese era Zarzal. Ver aquel momento Zarzal podría tener unos 10, 15 mil habitantes. Yo creo que Zarzal hoy pasa de los 40.000 estudiantes, habitantes. Se ha crecido mucho. Yo creo que el punto de inflexión para el desarrollo urbanístico de Zarzal lo da la Universidad del Valle. Digamos que cuando la iniciamos eran los municipios vecinos, me refiero a Roldanillo, La Unión, Toro, El Dobio, La Victoria, ¿sí? Quienes traían ya a sus hijos a estudiar a Zarzal y Zarzal empezó a expandirse. Ahora, la universidad, además de dar el desarrollo académico, fomentó el desarrollo cultural. Zarzal fue sede de un evento de coros que tuvo prestigio nacional. Y aquí teníamos en nuestra sede universitaria actividades culturales cada 8 días en lo que llamábamos el coloquio de los jueves, donde habían conferencias, recitales, exposiciones de pintura. Zarzal despegó y eso va asociado al desarrollo comercial. Zarzal hoy es un pueblo, yo creo que puede ser punto de referencia del norte del valle. Y bueno, estamos despegando. Ojalá podamos seguir en este desarrollo científico, académico, urbanístico, comercial, para que le dé mayores incentivos a la población, para que se viva mejor. Álvaro, sabemos que tienes un proyecto cultural que fue construido de manera prolija, donde detallas algunos elementos culturales, deportivos, una especie de cultura, valga la redundancia, popular. Háblanos brevemente de ese proyecto porque me parece pues a mí importante darlo a conocer un poco en este canal para que lo escuchemos, ¿no? A ver, yo por formación pues soy físico, hice una maestría en eso y posteriormente un doctorado y conozco, yo digo que a fondo, la problemática educativa no de Zarzal, sino del país. Sigo creyendo que solamente un pueblo educado, un pueblo formado al mejor y más alto nivel tiene mayores posibilidades de verdadero desarrollo, de vivir mejor en todo sentido. Entonces yo creo que se ha venido presentando, digamos, un deterioro de la educación primaria, secundaria, y a ese elemento hay que meterle la mano. Yo fui estudiante aquí del Colegio Simón Bolívar, tuve el honor de ser estudiante de personas como Luis Adriano Díaz, Marco Tulio Cifuentes, Delimiro Bueno, Vladimir Cuesta y otros tantos que eran verdaderos maestros, se formaron a un nivel y dieron todo para sí. Yo creo que eso se ha venido deteriorando. Entonces lo que he venido planteándole a la administración municipal, al gobierno departamental, a la comunidad zarzaleña, que es hora de echarle mano a la educación primaria y secundaria bajo una orientación didáctica que permita formar a los estudiantes al mejor nivel para que se vayan desarrollando, ¿sí? Mejores, que desarrollen sus potencialidades y tengamos ciudadanos mejor formados en los diferentes campos del saber. Qué bien, me gusta mucho esa preocupación que tienes sobre la educación y la formación, ¿no? Hablemos un poco de tu vida, Álvaro. Tú llegaste a ser doctor en física, a ocupar, dijéramos, puestos importantes en la Universidad del Valle. Hablemos un poco de tu origen, dijéramos, en el hogar, del estrato a que perteneces, cómo hiciste, cuéntanos un poco de tu vida, cómo ingresas obviamente a la educación superior, por qué ese amor a la matemática, hablemos un poco también de tu madre. A ver, nosotros
3 hermanos, dos mujeres y yo, criados por solamente mi mamá, llamada Clemencia Perea. Perdón, No. Álvaro, tú no tuviste, pues, o sea, No, sí. ¿tú conociste a tu...? Sí, sí, claro, claro. ¿Pero volviste a hablar con él? Sí, ¿O? por supuesto, por supuesto. Pero el eje de nuestra casa fue mi madre, quien, ¿Cómo se llamaba? Clemencia Perea. Nosotros nos criamos en la calle del Quindío, en la casa de don Ventura Libreros, que a su vez era casado con una tía de mi mamá llamada Soledad Medina. Y nacimos y nos criamos allí, y mi mamá, para poder criarnos, entonces puso lo que llaman una asistencia, es decir, vendía sancochos. Y yo, siendo niño, era el que tenía que salir a llevar las viandas aquí a muchas familias, y así me conocieron como el hijo de Clemencia. Mientras tanto, ingresé como estudiante a una cuadra en la escuela Caldas. Allí hice mis primeros 4 años de escolaridad. Luego ingresé al colegio Simón Bolívar, en donde se hacía quinto preparatorio para poder ingresar al bachillerato. El colegio Simón Bolívar, que funcionaba aquí en la calle Octava con Séptima, solamente tenía hasta cuarto de bachillerato. Para fortuna mía, cuando ya yo ingreso al colegio, se empezó a ofrecer quinto y sexto. Es la razón por la cual yo soy de la tercera promoción del año 67. Y allí hicimos un bachillerato reconocido, ¿sí? Tuvimos unos profesores y un rector llamado David González, que ya nos dejó hace 2 años. ¿Zarzaleño? No, él era de Sevilla, vino aquí y trajo un grupo de profesores muy idóneo, y digamos que el colegio se convierte en un hervidero de muchachos con ganas de estudiar. Qué bien. Y bueno, cuando ya termino mi bachillerato, me presento a la Universidad del Valle, donde tenemos que hacer examen de admisión con otro grupo de compañeros, e ingresamos allá. Nos tocó a muchos trabajar y estudiar. Yo fui nombrado profesor de un colegio en Cali, el colegio Álvaro, Colmero. pero perdón, ¿en qué momento surge como ese amor tuyo por la matemática? En el Porque a ti colegio. también te gusta la literatura, ¿no? Sí, sí, Álvaro sí. es un amante, Yo pues, de las tenía, letras. a ver, el colegio se caracterizaba por algo. Tenía en aquella época lo que se llamaba un centro literario. Y yo toda la vida he hablado desde muy niño. Entonces un profesor mío en quinto preparatorio, Rogaciano Perea, me sacaba siempre a leer. Entonces yo leía poesía, leía fábulas, y pues hice el ejercicio de la lectura e ingresé al centro literario. Ya de primero de bachillerato, ya yo era presidente del centro literario y me formé leyendo, estudiando. Tuve profesor. Ya yo en segundo bachillerato me había leído la Divina Comedia de Dante. En tercero me había leído La importancia de llamarse Ernesto, o de Oscar Wilde, o El retrato de Dorian Gray. Había leído a Los Miserables. Aquí había una biblioteca que quedaba ahí en la municipal y nos prestaban libros. Y aquí nosotros en ese centro literario hacíamos recitales. Entonces la poesía nos acompañaba y yo era uno de los que decía poesías, ¿sí? Y bueno, entonces empecé a tener un bagaje, digamos, literario importante, pero tuve también a un profesor que es un emblema de Zarzal, don Luis Adriano Díaz, que fue mi profesor de matemáticas en el bachillerato, y ese señor era de una sapiencia, de una responsabilidad, Zarzaleño, de ¿no? un señorío, sí, en matemáticas asombroso. Cuando nos presentamos a la universidad, yo tenía que optar o por las matemáticas o por la literatura, pero escogí las matemáticas
en tanto en cuanto era un campo que me permitía acceder más fácil a la parte laboral. Y efectivamente, un año después de haber salido del Simón Bolívar, yo fui nombrado profesor en un colegio de Cali a enseñar matemáticas. Y me gradué en matemática física, y después ingresé a la Facultad de Ciencias a hacer física, me gradué como físico y simultáneamente me ofrecieron cátedra en la Universidad Santiago de Cali y luego me quedé como docente en la propia Universidad del Valle. Entonces yo hice un recorrido, digamos, dentro de lo que se llama las artes, las matemáticas, la ciencia, del cual creo yo que es fundamental en un muchacho. Yo sigo diciendo que la labor en los colegios debe de ser múltiple, ¿sí? Darle la posibilidad a todos ellos de gozar con las buenas letras, la poesía, la música, las matemáticas, todo lo que le dé la posibilidad a un estudiante de formarse. Claro. Yo puedo citar aquí, ahora que tú me haces esa pregunta, la gente cree que el matemático no tiene nada que ver con la literatura. Eso está completamente alejado de la realidad. Hay un escritor, Edgar Allan Poe, que era un excelente matemático, inclusive postuló una teoría sobre el origen del universo. Y Eureka, en el Eureka, ensayo exactamente, Eureka. llama Eureka, y por favor, como escritor, Claro. es una gloria del mundo. Y así hay muchos escritores que han tenido una vocación hacia las matemáticas, o matemáticos que han tenido una vocación hacia la literatura. Yo me cuento entre aquellos que gozan de ambas, y gozo de un teorema, pero también de un poema. Porque hay que tener a un hombre universal, un hombre que sea capaz de valorar los diferentes frentes del conocimiento y gozar con ellos. Qué bien, bueno, hoy estamos entonces con el doctor Álvaro Perea, un personaje ilustre de Zarzal. Álvaro, perdóname el salto, pero sí me gustaría que habláramos un poco de tu vida un poco más personal. ¿En qué momento, Álvaro Perea, sé que tienes 3 hijos, ¿no? ¿En qué momento Álvaro Perea se enamora, se casa? Hablemos un poco como de esa vida que quizás los académicos no nos como vemos por eso, pero finalmente es importante porque forma parte del individuo, ¿no? Álvaro, se me olvidaba algo, ¿tú en qué año naciste? Yo soy del año 1948. 1948. Hablemos un poco de eso, no sé si nos puedes comentar No, pues, claro. algo aquí, Álvaro. Ya ¿En qué decía momento que, tú conoces pues la... Sí, yo ya decía, di así rápidamente una visión de mi vida aquí y mis estudios en Zarzal, en primaria y secundaria. Cuando ingreso como profesor a la Universidad Santiago de Cali, donde yo daba el curso de física moderna, conocí a una muchacha, estudiante, ya casi terminando su carrera, y nos enamoramos y me casé con ella. ¿Cómo se llama? Luz Marina Ospina. Ella se formó en matemáticas. Pero era de Cali, ¿no? ¿O tenía algún vínculo con Zarzal? No, ella era oriunda de Argelia, pero por aquellos problemas de la violencia le tocó emigrar a Cali, y se hizo en Cali, ¿sí? Y se formó allá en el campo de las matemáticas, ingresó luego a la Universidad del Valle, donde también hizo matemáticas, y digamos que logramos hacer una alianza amorosa y académica importante. Con ella tuve 3 hijos, ya uno de ellos, los 3 ya mayores. Desafortunadamente, por aquellos avatares de la vida, ella muere muy joven. ¿A los cuántos años? A los 40 años. ¿Hace cuánto ya, perdón? Murió hace 27 años, le dio un aneurisma y se murió. Pero yo seguí al lado de mis hijos,
invitándolos a que se formaran al mejor y más alto nivel. ¿Cuántos años tenían los niños cuando ella El mayor tenía 15 años. Muy duro haber sido... Por supuesto. ¿Cómo ha sido ese rol de padre? No, es muy difícil. Soltero. Es muy difícil. Yo creo que ha sido una de la pérdida más lamentable que yo he tenido en mi vida personal, haber perdido a una mujer del talante, de la formación, de la entrega, de la compañía que era Luz Marina para mí. Pero bueno, esa es la vida, uno tiene que hacerle frente a la vida en las buenas y en las malas. Claro, eso que dices es importante porque hay personas que han sido muy importantes, valga la redundancia, para nosotros y se van y pues uno queda, ¿no?, con un vacío muy duro. Álvaro, ¿cómo es pues la situación actual del país, ¿no? Sabemos que venimos en un gobierno, a propósito, en este momento el presidente es el señor Gustavo Petro Urrego. ¿Cómo has visto el gobierno en términos políticos, en términos económicos? Tú pues que manejas de manera matemática todos esos porcentajes, ¿cómo es realmente el gobierno de este presidente, Álvaro? Bueno, para calificar el gobierno de Gustavo Petro, primero hay que hacer un recorrido de cuál ha sido la historia de Colombia. Nosotros en 1819 logramos la independencia del Imperio Español bajo la acertada dirección de uno de los hombres más ilustres, no de Colombia, no de América, del mundo, que fue Simón Bolívar. Simón Bolívar es un hombre yo digo que es de mayor talla que de Alejandro Magno, que recorrió Grecia hasta Persia, baja Egipto, allí se funda la ciudad de Alejandría, tiene el Museo de Alejandría, y Alejandro indudablemente es un personaje a nivel mundial importantísimo. Muere muy joven, muere a los 32 años, pero acá logramos tener a un tipo como Simón Bolívar de una formación académica y política importante. Bolívar entiende el momento de la colonia que teníamos y ustedes saben que hizo a caballo un recorrido desde Cartagena hasta Bolivia. Eso es superior al recorrido que hizo Alejandro desde Grecia hasta Persia. Bueno, es el padre de 5 repúblicas y tiene una visión de lo que debe de ser un país. Aún más, es él el que dice que estas repúblicas, Venezuela, Colombia, Ecuador y hoy Panamá, que era una posesión nuestra, debieran conformar una sola república para que fuéramos una potencia mundial. Pero desafortunadamente nosotros hemos tenido mucho politiquero, mucho leguleyo, mucho oportunista, ¿sí? Y ustedes vieron, en vez de tener la Gran Colombia, entonces se divide Venezuela, Colombia, Ecuador, y posteriormente perdemos Panamá. Nosotros perdimos Panamá. Es una cosa lamentable. El área de la Gran Colombia era 2.233.000 kilómetros cuadrados. Estas divisiones nos llevó. Colombia es el único país que ha perdido con Panamá, con Ecuador, con Perú, con Brasil, con Venezuela y hasta con Nicaragua. Todo lo que era todo lo que claro, es el sector de los misquitos era posesión colombiana. Y finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvimos unos presidentes de mala muerte, ¿sí? Yo te cuento el caso. Panamá, cuando se percibe que en Panamá podríamos tener un canal que una al Atlántico con el Pacífico, se da después de que se construyó el canal de Suez.
por parte de Eiffel en Egipto. Sí, el que hizo la torre. Este nos permitía, acá, aquí se dice, lo hacemos. Se planificó, pero una cantidad de leguleyos en Santa Fe de Bogotá no le pararon bolas. Y teníamos al norte a un lobo, a un tigre, que son los Estados Unidos. Eso lo percibió Bolívar. Bolívar dijo, aquí el que nos va a comer después son los Estados Unidos. Y ellos vieron que el canal era una excelente posibilidad. Cuando se da la insurrección fomentada por los Estados Unidos en Panamá, Colombia manda una fragata como, no sé, como 6 meses, 8 meses después de la insurrección. Cuando llegó a Panamá, encontró 40 fragatas norteamericanas. No hicieron un tiro, se tuvieron que devolver. Y Colombia lo indemnizaron con miserables 20 millones de dólares. Por eso vendimos realmente Panamá. Hemos perdido, ¿sí? De manera que hemos tenido unos gobiernos, ¿sí?, que no dan para nada. Aquí sí ha habido gente buena. En el siglo XIX un tipo como José Hilario López, como Murillo Toro, que hubieran podido jalonar mucho más. Nunca pudieron llegar a ser presidentes. En el siglo XX tuvimos a Uribe, ¿sí? Y luego tuvimos a un presidente como Alfonso López Pumarejo, ¿sí?, y Olaya Herrera, que, oye bien, concibieron los ferrocarriles de Colombia. Ustedes ven, aquí acabamos en los años 90 y pico del siglo pasado, los ferrocarriles tuvieron su muerte, ¿sí?, hasta ahora que el gobierno de Petro está otra vez levantando la idea de los ferrocarriles. Hay que hacerlo. La carga del mundo se mueve a través de la vía férrea. En Europa, en los Estados Unidos, en Japón, ¿sí?, todo se mueve. Y además la visión ambiental también del presidente, sí, de preservar obviamente el Amazonas, a propósito de lo que pasó con Bolsonaro, ¿no?, y el anterior presidente Duque, donde deforestaron una cantidad de bosques, ¿no? Sí. ¿Qué piensas entonces, Álvaro, por ejemplo, en términos ambientales, en términos de esa idea, obviamente, del progreso y valga la redundancia, de ese gobierno progresista, ¿no? En Cali acaba de ser la sede de la COP16, que ha sido el evento, llamémoslo, de biodiversidad más importante del mundo. Se hizo en Cali y creo que se está hablando de esto, de la biodiversidad. Pues el gobierno de Petro es de 4 años, no va a tener tiempo sino de hacer un brochazo. Ojalá tuviera la agrupación que hiciera una continuidad, porque esto se acaba en año y medio, ¿sí? Y aquí tenemos unos gobiernos sectarios, unos grupos sectarios que ojalá no echen para atrás las pocas reformas que un gobierno puede hacer en 4 años. Bueno, hoy entonces hemos estado con el doctor Álvaro Perea en este canal literario, cultural. Los invito pues a que nos sigan, a que se suscriban en el canal. Álvaro, muchas gracias por haber compartido este tiempo y espacio conmigo. Hoy estamos aquí, bueno, en esta tarde fresca en Zarzal, Álvaro. Muchas gracias a ti por permitirme conversar a través de este medio con todos mis paisanos zarzaleños, un pueblo que yo lo quiero, aquí me crié, aquí jugué, aquí estuve descalzo y me debo a Zarzal, quiero mi pueblo. Por eso me duele ver tanta desidia de la misma comunidad zarzaleña, tanta falta de proyección de los diferentes gobiernos que yo he visto, que les falta profundidad, inclusive amor, desarrollo para esto. Y el desarrollo, mi opinión es que lo más importante que tiene un pueblo es la educación, es el conocimiento. Hay que invitar a estos muchachos, ¿sí?, a que tú en este foro literario, otro foro científico, los muchachos tengan otras expectativas y se formen
para tener un mejor país. Claro, claro que sí. Además la cultura como un potencializador de transformación, ¿no? No como hacen algunos que solamente hacen como un evento para que los vean y eso, sino donde el individuo es capaz de razonar, donde el individuo se vuelve artista, donde las personas son capaces de coincidir lo que pasa, ¿no? Pero eso obviamente requiere un proceso de formación y a las personas pareciera ser que no les importa eso. Bueno, muchas gracias entonces, los esperamos, muchas gracias por acompañarnos en este canal.